Lo voy a saludar al doctor Luis Vicat, quien es especialista en seguridad. ¿Cómo le va, doctor Vicat? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo anda? Buen día, un gusto escucharlo. La verdad que un gusto poder escucharlo. Le pregunto, después de lo que vimos en Buenos Aires con la policía, ¿se puede hablar que se tranquiliza que la seguridad en la provincia de Buenos Aires ya está todo bien porque la policía ahora va a ser bien paga? Diría que la situación ha tendido a la normalidad, entre comillas, a una nueva normalidad, podríamos decir, que es una tensa calma. ¿Qué quiero significar con esto? El movimiento desde lo táctico, desde lo operativo, digamos, fracasó o se desintegró a partir de un anuncio que hizo la gobernación. Ese anuncio contemplaba una serie de mejoras que van a empezar a hacerse efectivas recién en noviembre en cuanto a salarios y van a empezar a verse efectivas en cuanto a personal dentro de aproximadamente entre 18 y 20 meses. O sea que hay un tiempo todavía para esto. Y por otra parte, lo que se había prometido in voce, que era la no sanción del personal, en la práctica pareciera que no va a ser así. O sea que vamos a tener aproximadamente unos 1.500 efectivos que van a ser sumariados, por lo menos administrativamente, sino por la justicia. Esto va a generar otro estado de efervescencia seguramente en la fuerza, ¿no? A ver, ¿sirve que estos nuevos policías tengan tan poca formación? Bueno, la poca formación de algunas policías ha coadyuvado a la forma en que se desarrolló la protesta. Y una lástima porque era una protesta que en su fondo era absolutamente atendible, pero en su forma absolutamente repudiable, ¿no? De hecho, ha producido perjuicios no solamente a la provincia, sino en vida y bienes. Ha habido muertos durante la huelga, ha habido casos de abigeato en zonas rurales por más de 1.500.000 pesos, en las cercanías de la ciudad de La Plata, ha habido hechos de violencia a pocas cuadras de comisarías, una empleada en la localidad de Cañuelas de 64 años, una empleada municipal, fue muerta en la puerta de su casa a tiros solamente para robarle celulares. Aparecieron cadáveres de jóvenes en plazas de otras ciudades del conurbano bonaerense. Todo esto mientras duró las 96 horas que duró el paro policial, ¿no? A ver, esta situación de provincia de Buenos Aires siempre se habló de la maldita policía y esta circunstancia como una cuestión estructural. ¿Existe realmente una cuestión estructural? ¿Existe una cuestión de facciones internas? ¿Existe una cuestión de jefes comunales que son patrones en su distrito exclusivamente? A ver, esto se llama coloquialmente los varones del conurbano y existen cierto tipo de intendencias que tienen muchísimos años de un mismo sesgo político manejándola. Y que existen como las brujas. Esto de las corporaciones dentro de las instituciones es una realidad en muchos casos. Es decir, se forman líneas de poder internas, invisibles, no administrativas, sino de facto, que son las que de alguna manera me hacen acordar a la Camboya de Pol Pot, en donde nadie sabía en Camboya quién gobernaba, y Pol Pot aparecía en una tercera fila, cuarto a la izquierda, y era el que verdaderamente regía los destinos del país. Bueno, muchas veces las líneas internas de poder de la corporación que desarrolla mecanismos de autopreservación como el delfinazgo, la herencia de destinos y una serie de cuestiones más, hace que la institución esté un poco manejada por esos grupos de poder internos que de alguna manera fomentan este tipo de protestas. Fíjese que en las protestas había exonerados, personal retirado, había personal que ha sido separado de la fuerza por delitos graves, y no se sabía muy bien qué papel cumplían en la protesta por el desorden general que tenía esta, a diferencia de la del 2013 que fue mucho más organizada, y no había líderes con los cuales dialogar, y no había una unidad de criterios, y esto también tiene que ver con la juventud de muchos de los participantes que eran un remanente de las policías locales, ¿no? Ahora, Luis, esta es una cuestión exclusivamente de provincia de Buenos Aires porque un par de semanas atrás Misiones también,
Chaco también, otras provincias comenzaron a surgir. ¿Es un efecto dominó o estaban prácticamente en contacto entre ellas? No, yo creo que es un efecto réplica o dominó, si se le quiere llamar así, está bien, así lo llamó McNamara con el tema de Vietnam en su momento, la caída del dominó. El efecto réplica se fue produciendo a partir de Misiones, pasó a La Rioja, después en el sur, Chubut. El último día de la protesta ya Santa Fe había comenzado una movilización con reunión en su plaza principal. Corrientes tuvo también algún escarceo por allí en mejoras salariales y varias provincias más. Realmente lo que sucede es que en general, lamentablemente, la fuerza policial en la República Argentina está muy mal paga, esto es una realidad, y esto hace de que siempre cualquier protesta que se base en eso, prende. Aunque a veces los intereses no sean absolutamente prístinos, por decirlo de alguna manera, o claros, pero el reclamo salarial es la base, el ariete de todo este tipo de movimientos, y en muchos casos estos movimientos son pacíficos, como en el caso del servicio penitenciario más grande del país, que es el bonaerense, 10.000 hombres y 50.000 detenidos, y sin embargo en este caso no hubo ningún tipo de paro de tareas, sino una petición, y quedaron enganchados en el reclamo de la policía. Sí, sí, situaciones que van llamando la atención y que esto está bien encausado la idea. ¿Es una cuestión salarial nada más esto o esto es el inicio de una relación conflictiva y difícil? A ver, el tema pasa porque cuando se produce esta grieta entre el poder político y las fuerzas policiales, la gobernabilidad se torna un poco difícil, porque alguna vez hay una anécdota que dice que en un país se rebeló el ejército del norte y le dicen al presidente, entonces el presidente dice, bueno, llamen al ejército del sur. También se ha rebelado. Bueno, llamen a la policía. Y el ministro del Interior dice, infeliz, no sabe que las policías apoyan los gobiernos fuertes y desprecian a los débiles. Esto es una anécdota, no significa que sea necesariamente así, pero de todas maneras, si se vulnera la relación de confianza mutua que tiene que haber entre gobernantes y las fuerzas policiales, es campo fugaz para que a su vez algún pillo se monte en este displacer y organice este tipo de situaciones que, reitero, han constituido delito en muchos casos y han producido muertes lamentables durante el periodo que duró de 90 y pico de horas, y esto seguramente judicialmente después va a tener que resolverse de alguna manera y va a ser fuente de nuevos conflictos y nuevos reproches y nuevas angustias, ¿no? Ahora parece raro decir gobierno débil con un Bernie como ministro de Seguridad, ¿no? A ver, me parece que no, las bases, el malestar de las bases no fue escuchado por el generalato, digamos así, por la cúpula. Fue transmitido debidamente, o el aspecto político no supo ver este malestar y supo conjugarlo a tiempo. De sueldo de estas características hubiese abortado la protesta y la parte logística y demás se hubiese dejado de lado. Pero no se supo ver a tiempo y hoy sí la cadena de mandos está de alguna manera fragilizada. Seguramente habrán cambios, como siempre sucede, que no supo ver esto. Hemos podido ver cómo fue ninguneado el jefe de policía cuando quiso dirigirse a su personal, y esto también falta de modelo de conducción de ciertas policías locales que fueron absorbidas apresuradamente por la policía provincial, y son chicos muy jóvenes y que tienen una formación débil, y esto también seguramente con esta reformulación del entrenamiento, estas cuestiones de cadena de comandos y mando, comando y conducción se tendrán que rever y restituirse debidamente. Luis, un abrazo como siempre, gracias por tu amabilidad con Corrientes, gracias. Un abrazo grande, hasta siempre. Por favor, Luis Vicat, un especialista en términos de seguridad, hablando con nosotros sobre lo que ha pasado con la policía bonaerense.